Queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este nuevo domingo donde nos conectamos y nos encontramos para adorar al Señor juntos. Le invito a que se acomode allí frente a su pantalla, a su televisor, a su celular. Le invito a que junte a su familia delante de la pantalla para que juntos podamos tener un tiempo separado, un tiempo especial para adorar al Señor juntos como hermanos. Le invito también a que tome su Biblia o acompáñenos también en la lectura que va a estar allí proyectada para poder preparar nuestro corazón para rendir el culto al Señor y prepararnos también para la palabra que va a ser expuesta más adelante. Hoy nos vamos a centrar en los versículos 33 al 37 del capítulo 5 de Mateo, que nos dice así. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa demás proviene del maligno. Amén. Vamos a meditar en esta porción de la palabra entonces en un ratito más y vamos a proceder entonces ahora a comenzar nuestro tiempo de adoración, de alabanza, de cántico y oración al Señor nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Nos saludamos en el nombre del Señor. Y yo haré la lectura de Hebreos 10 del 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oremos. Bendito amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento en el cual nos podemos congregar todos juntos, Señor, para acercarnos a ti, Señor, y poder honrar tu nombre. Te agradecemos porque nos has acompañado en este tiempo de pandemia y porque a pesar de las dificultades, Señor, has permitido que podamos mantener el contacto, Señor, y que nos has dado las herramientas, Señor, para poder mantener la comunión entre los hermanos. Te pedimos que bendigas este culto de adoración que hoy haremos, Señor, en tu nombre y para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que estén muy bien. ¡Chao! Chao. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te proclamamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Hola hermanos, les mandamos un saludo a todos en el nombre de la familia Poblete, esperando que estén bien, y los invitamos a leer en Hebreos 10, Del 14. del 14 al 18. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Oremos, querido hermano. Señor, primeramente te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor, para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Sabemos que no te podemos ocultar nada. Sabemos que tú conoces todo lo nuestro, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque tu sacrificio fue perfecto, Señor, una sola vez y para siempre, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, tú no te acordarás de ello jamás. Gracias, Señor, porque tú, desde antes de la fundación del mundo, Señor, te fijaste en nosotros, Señor, en tus hijos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, grabando en nuestro corazón tu palabra, Señor, y sigas también escribiéndola en nuestra mente, Señor, para que no nos apartemos, Señor, de lo que tú deseas para tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por la consecuencia de nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Señor, que día a día, Señor, avancemos, Señor, en lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, en compartir el amor con nuestros hermanos, Señor, animándolos los unos a los otros, Señor, y descansando, Señor, en ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, Chao, querido hermano. Los extrañamos.
busqué. Cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, fuente preciosa de salvación. Cuán grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Los quiero invitar a leer en Hebreos capítulo 6 del versículo 16 al 18 y dice así: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. En este texto podemos ver dos cosas importantes, como dice acá, dos realidades inmutables. Y es que Dios no miente a sus promesas, Dios no miente a su juramento. Y bueno, estas promesas y este juramento son eternos, están día a día, están ahí y debemos atesorarlas. Debemos aferrarnos a estas promesas de que Dios va a estar ahí con nosotros siempre, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra esperanza y que solo en Él podemos confiar, que sus promesas no cambian. Así que quiero invitarlos a orar. Para eso Connie nos va a acompañar en esta oración. Padre, gracias por este día más de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias porque todas las cosas provienen de ti. Sin duda no hay mérito ninguno nuestro, porque en nosotros hay muchas limitaciones, Padre, y tú eres el Dios perfecto, el Dios bueno, el Dios justo, quien nos cuida día a día, Señor. Y te damos gracias por eso, porque aún siendo pecadores, tú te fijaste en nosotros, Señor, en tu eterno amor inagotable, Padre. Y te damos gracias porque tú eres quien cuida de nosotros día a día, Señor, a pesar de que se nos olvida o quizás no somos tan conscientes de aquello, pero podemos ver tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Y en esta palabra, Señor, podemos ver y reafirmar nuestra fe, en la cual dice que tú no cambias, Padre, que tus promesas son eternas, que tú estás con nosotros de inicio a fin, que no te vas en un momento y apareces en otro, sino que tú estás siempre. Y esa es nuestra esperanza, en eso nos afirmamos hoy día y cada día, Padre. Te damos gracias por eso. En nuestras vidas, Dios, y en este momento de intercesión, traemos ante ti, Señor, todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes que quizás no nos dejan dormir en la noche, que quizás no nos dejan concentrarnos, Señor, pero podamos poder descansar en ti, Señor, en tus promesas, que si tú lo prometiste, lo vas a cumplir, que fiel es quien nos llamó, Señor, y ese eres tú, Padre, tú eres fiel, y esa fidelidad es eterna, no cambia. Quizás nosotros hacemos promesas a nuestros familiares, a nuestros amigos, y nos equivocamos, a veces temporal,
pero tú eres eterno, tú no, nada te inmuta, Señor. Y te damos muchas gracias por eso, porque eres maravilloso, Padre, y ponemos ante ti todas estas necesidades físicas, emocionales, delante tuyo. Y tú eres quien también vas en tu soberanía, en tu tiempo, ir respondiendo, y vamos a poder ver tu misericordia y tu gracia, Señor, en nuestros lugares, en nuestro espacio laboral, en nuestro espacio familiar, en nuestra sociedad, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu eterno amor y tus eternas misericordias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo, que estén bien. Chau, Chao. chau. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable es. Caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, ¿quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? ¿Quién el sol diseñó y dio fuente a su luz? Mas lo esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable es. Caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú. Ves lo más hondo de mí y me amas igual. Maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú. Ves lo más hondo de mí y me amas igual. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Les invito a tener un tiempo de oración antes de pasar a reflexionar en la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de culto que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos encontrarnos contigo y con tu presencia estando en nuestros hogares, pero también estando conectados juntos por medio de esta plataforma. En esta hora, Señor, queremos estar atentos al consejo de tu palabra y queremos que tú hables, que sea tu palabra expuesta en esta hora para que sea la verdad de tu voz la que transforme nuestras vidas y nos desafíe, Señor, a caminar en integridad delante de ti. Te pido que uses mi vida en esta hora para la bendición de todos aquellos quienes escuchan y ven este video. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. No sé a cuántos de ustedes les gusta la etimología de las palabras, ¿sí? Yo estuve esta semana revisando la raíz etimológica de la palabra sincero o sincera. Y era muy interesante porque hay una disyuntiva ahí sobre esta palabra. Hay una versión popular que dice que la palabra sincera viene de los antiguos escultores, que cuando los escultores diestros trabajaban la piedra con el cincel, ellos no necesitaban añadir nada a sus esculturas porque al ser tan diestros, solamente con el trabajar la piedra lograban hacer hermosas obras de arte. Sin embargo, habían escultores menos diestros que al trabajar la piedra se mandaban un condoro, un error y sacaban alguna parte que no tenían que sacar. Entonces, ¿cómo arreglaban esto? Ellos terminaban añadiéndole a la piedra cera, y con la cera completaban entonces aquellas formas y tapaban aquellas imperfecciones por causa de su uso no tan cuidadoso del cincel. Así que ellos vendían estas obras de arte, estas esculturas, y al poco tiempo los compradores se daban cuenta de que había cera. ¿Sí? Algunos proponen que por el mucho calor se comenzaban a derretir estas partes, pero la idea que hay detrás y que propone este grupo es que ellos le añadían cera y por lo tanto con la cera tapaban las imperfecciones de la obra. Esto llevó a que los escultores más adiestrados, al vender sus obras, tuvieran que colocar un cartel ahí que dijera sin cera, ¿sí? O sea que no había nada oculto detrás de lo que se veía, sino que todo lo que se veía ahí era piedra íntegramente trabajada, ¿cierto? Eso es lo que propone un grupo, ¿no? De que la palabra sincero entonces viene para referirse a aquellos que no ocultan nada. Pero hay otro grupo que niega la versión anterior y dice que la raíz etimológica de sincero o sincera viene de una palabra del latín que es mucho más antigua que todo lenguaje técnico de escultores, y que la palabra latín es sincerus, así nomás. Y que esta palabra en el latín apunta a algo puro, a algo sin mezcla. Así que yo no voy a definir aquí cuál es la verdadera propuesta. Creo que ambos grupos apuntan a lo mismo, ¿no? Y hoy vamos a hablar respecto a esta virtud de la sinceridad, entendiendo con todo lo dicho de que justamente apunta a personas que no ocultan la verdad, que no ocultan la realidad, ¿cierto? Sino que se muestran puramente la verdad sin adulterar, que se muestran tal como son, y que aquello que muestran es lo que son y que aquello que dicen es lo que es. Así que hoy vamos a hablar de sinceridad basado en los versículos 33 al 37 del libro de Mateo. Este pasaje que está aquí en estos versículos vendría siendo la cuarta antítesis que encontramos en el Sermón del Monte, ¿cierto? Vimos el homicidio, vimos el adulterio, vimos el divorcio la semana pasada, y hoy entonces nos corresponde hablar sobre estos pasajes que apuntan a la sinceridad. Y va a ser muy interesante entonces que este texto nos hable de la sinceridad en relación con la ética del reino de Dios, ¿sí? El Sermón del Monte apunta hacia allá, ¿no? Apunta hacia la ética de los ciudadanos del reino de Dios y por tanto a la ética de los discípulos de Jesucristo. Así que vamos a ver este texto hoy día y vamos a comenzar, obviamente, por el versículo 33 que dice así: También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Este texto no cita ningún pasaje del Antiguo Testamento específico, como hemos visto en otras antítesis, ¿no? No cita ningún pasaje en específico, sino que apunta de manera general
a todo el tema de los juramentos en el Antiguo Testamento. Así que lo que nos corresponde para interpretar este pasaje es, en primer lugar, ver qué enseña el Antiguo Testamento sobre los juramentos y luego ver cuál fue la distorsión que los fariseos hicieron a esta enseñanza. En una definición simple, en palabras simples, podríamos definir un juramento como el invocar a alguien o a algo para que sea testigo en una declaración de verdad, en una afirmación o en un compromiso, ¿sí? Entonces yo llamo a alguien o algo como testigo para afirmar que lo que yo estoy diciendo es cierto, o para comprometerme con otra persona a largo plazo y que este alguien o este algo funja entonces como testigo, como aval de mi compromiso. Esta era una práctica transversal en todos los pueblos y las naciones de la antigüedad, ¿sí? Los pueblos juraban por sus dioses. Eso hay testimonio y hay evidencias de juramento en los egipcios y así en todas las culturas de la antigüedad. ¿Y por qué se invocaba a los dioses para hacer juramentos? Porque se tenía esta idea de que los dioses estaban por encima, ¿cierto?, de las criaturas, de las personas y los seres humanos. Por tanto, ellos podían ver si lo que se estaba diciendo era cierto o no. Pero también estaba la otra noción de que si tú prometías y tú juramentabas algo que era falso o tú te comprometías en algo con engaño, entonces los dioses podrían castigar a esa persona cuando estuviera ocultando una mentira o escondiendo un engaño. Así que estaba esta noción de juramentar llamando por testigo a los dioses. Es en ese contexto en el que Dios al pueblo de Israel le señala y lo mandata a que no juramente por ningún dios extranjero y ningún dios ajeno, sino que el Dios que se reveló a Israel le señala que solo debe jurar por el nombre de Dios, del Dios verdadero que se reveló a Israel. Así que el Antiguo Testamento nos señala que el pueblo de Dios solo debe jurar en su nombre y que es un gran pecado y una gran ofensa en contra del prójimo y en contra de Dios perjurar o hacer un falso juramento. Es decir, comprometerme con algo que no voy a cumplir o afirmar algo que no es verdadero. ¿Por qué sería una gran ofensa en contra de Dios hacer aquello? Porque cuando en el Antiguo Testamento o en la antigüedad tú hablabas de hacer algo en nombre de alguien, esto no era simplemente hacer una referencia al título de una persona, sino que hacía referencia al carácter, a la esencia misma de aquel a quien tú estás citando su nombre. Así que en el Antiguo Testamento, cuando tú jurabas o juramentabas en nombre de Dios, tú estabas juramentando en nombre de aquel que es veraz, aquel que es verdadero y que todo lo que promete lo cumple y que todo lo que dice es verdadero. Dios es por excelencia el ser veraz y la persona más íntegra y verdadera del universo. Por tanto, cuando tú juramentabas en nombre de Dios y decías una mentira o te comprometías con engaño, tú estabas ofendiendo de manera directa no solamente a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, sino que estabas ofendiendo el carácter y la esencia misma de Dios. Por eso es que el tercer mandamiento es tan estricto con ello, ¿no? El tercer mandamiento nos dice que no usarás el nombre de Dios en vano. Y apuntaba justamente a esta práctica de que tú no puedes juramentar en nombre de Dios y esconder una mentira en ello o engañar a tu prójimo. Así que cuando vemos de manera global, ¿cierto?, de manera panorámica, la ética del Antiguo Testamento respecto a los juramentos, es que Dios en su palabra, en su ley, está promoviendo una ética de integridad, una ética de sinceridad delante de mi prójimo y delante de mi Dios. Sin embargo, aquí viene la lectura
¿cierto?, tramposa de los fariseos y de los religiosos que siempre hacían de la ley. Ellos veían que si tú juramentabas usando el nombre de Dios, entonces tú corrías el riesgo de ofender ese nombre, ¿cierto?, de usar el nombre de Dios en vano, y por lo tanto caerías en gran pecado si no lo cumplías. Así que juramentar en nombre de Dios era algo vinculante, era algo que no se podía pasar a llevar, o que no se podía cometer ningún tipo de engaño. Sin embargo, ellos decían, pero ¿y qué pasa si juramentamos y omitimos el nombre de Dios? ¿Se dan cuenta del engaño de los fariseos? Es decir, entonces, ya, jurar en nombre de Dios es altamente vinculante, pero si al juramentar omitimos el nombre de Dios, entonces no va a ser tan vinculante como otro tipo de juramento. Así que aquí nace la pillería de los fariseos. Ellos sacaron el foco y el énfasis de la ley puesta en la integridad y la sinceridad de tus palabras, y pusieron el foco en la formulación de tus palabras. Habían fórmulas que eran altamente vinculantes cuando usabas el nombre de Dios, pero habían fórmulas que no significaban un vínculo real y por lo tanto no ameritaban mucha sinceridad o mucho compromiso. Entonces, por ejemplo, ellos podían prometer por el cielo y al no mencionar a Dios no era tan vinculante y no cometían un pecado de ofensa contra Dios si no cumplían ese compromiso. Ellos podían juramentar por la tierra y entonces al omitir el nombre de Dios, ellos podían de alguna forma decir una media verdad y ocultar gran parte de lo que decían. Ellos podían juramentar por Jerusalén y al omitir el nombre de Dios, entonces el vínculo no era tan grande y entonces ellos podían hacerse los locos con aquella deuda que tenían y con la cual se habían comprometido a pagar. Así que aquí está la pillería, la trampa de la enseñanza de los fariseos y de los religiosos. Ellos colocaron el énfasis en la fórmula que tú decías al juramentar y no en la integridad a la cual Dios te llamaba en su ética. Así que esto nos habla de pecadores muy ingeniosos, ¿cierto?, que podían rehuir al llamado a la integridad y a la sinceridad, ¿cierto?, hasta que apareciera Jesús y dijera lo contrario. Así que veamos la respuesta que Jesús tiene para esta práctica de los fariseos y de los religiosos del primer siglo. Él dice ahí en el versículo 34 al 36, fíjese la respuesta de Jesús. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Qué respuesta de Jesús, ¿no? Esta es la primera parte de la respuesta de Jesús a los fariseos. Ya cuando leemos en el 34, pero yo les digo, ya uno se afirma, ¿no? Porque cuando Jesús dice estas palabras en el Sermón del Monte es que su respuesta se viene con todo. Así que Jesús dice, pero yo les digo. ¿Y qué es lo que hace Jesús en su respuesta a los fariseos? Él lo que hace es desmantelar las fórmulas de los fariseos en base a la soberanía divina. Él le dice, muy bien, qué lindas sus fórmulas. Tú entonces estás omitiendo el nombre de Dios, pero no te das cuenta que la soberanía de Dios cubre toda su creación. Así que Él le dice, ¿quieres tú juramentar por los cielos? Creyendo que al omitir el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces no es tan vinculante tu promesa. Y Jesús le dice, pues bien, los cielos es el lugar de donde Dios gobierna, es el trono de Dios. Por tanto, cuando tú juramentas por el cielo, Dios está vinculado con esa promesa. ¿Quieres tú prometer? ¿Quieres tú juramentar por la tierra, creyendo que entonces Dios no está vinculado con tu juramento? Jesús te dice,
cosito. La tierra es el estrado de los pies del Señor. Así que cuando tú juramentas por la tierra, Dios está involucrado como testigo de tu juramento. ¿Quieres tú juramentar por Jerusalén, creyendo que al omitir el nombre de Dios, entonces tus juramentos, tus compromisos no son tan vinculantes? Y Dios te dice, ternurita, Jerusalén es la gran ciudad, pareciera decir es la capital de donde gobierna el gran Dios soberano que tiene gobierno sobre todas las naciones. Así que cuando tú juramentas y prometes por Jerusalén, Dios es testigo de ese juramento. Y también nos lanza otra fórmula, que esta fórmula parece ser más conectada con los juramentos que hacían los romanos o la cultura greco-romana, que ellos juramentaban por su cabeza, ¿sí? Como diciendo, yo juro por mi mismo ser, yo juro por lo que yo creo y por lo que yo conozco, ¿sí? Y aún así Jesús dice, si tú juramentas por tu propia cabeza y omites el nombre de Dios, aún así Dios está vinculado y Dios es testigo de esa promesa, porque Dios es quien gobierna tu cabeza. Ni siquiera tu cabeza es tuya. Dios gobierna tu cabeza y Él tiene el poder para hacer que tus pelos negros se tornen en canas blancas. Así que lo que hace Jesús con esta respuesta en los versículos 34 al 36 es decir que el énfasis que tú colocas en las fórmulas es totalmente trivial, es totalmente artificial, porque no importa la fórmula que tú ocupes al juramentar. Lo que importa es la verdad, lo que importa es la integridad, lo que importa es que lo que tú digas sea cierto, sea verdadero y no haya engaño. Así que Jesús desmantela las fórmulas artificiales de los fariseos y los religiosos y nos devuelve el énfasis entonces de la sinceridad y la integridad. Sin embargo, la respuesta de Jesús no simplemente viene a desmantelar las mentiras, sino que también viene a darnos un imperativo a la verdad. Y eso es lo que encontramos entonces en el versículo siguiente, que es el último versículo de este pasaje. El versículo 37 dice así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Aquí está el imperativo de Jesús a la sinceridad. Él dice, ¿no? Cuando tú digas o hables y digas sí, que sea sí, y cuando digas no, que sea no. Jesús está llamando aquí una integridad entre lo que hablamos y lo que nos proponemos, o lo que pensamos, o lo que está dentro de nuestro corazón. Porque ciertamente cuando los fariseos decían un sí con sus labios, ellos guardaban un no en su corazón. Y cuando ellos decían un no con sus labios, ellos guardaban un sí en su corazón y en su mente. Por tanto, allí lo que había era incoherencia, falta de integridad, era ocultar la verdad. Y Jesús llama a sus discípulos, Jesús llama a los ciudadanos de su reino a que haya una integridad entre lo que decimos y lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús nos llama en un imperativo a la sinceridad. Y fíjense cómo termina este pasaje. Dice, cualquier cosa de más proviene del maligno. Qué interesante esta frase. Hay algunas traducciones bíblicas, ¿cierto?, que difieren con la NBI en esto, dicen que proviene del mal. Pero la idea es la siguiente. Donde está el maligno, donde está Satanás, allí hay abundancia de engaño. Y donde hay abundancia de engaño, entonces son necesarios que hayan juramentos. Pero donde reina Cristo, pero donde está Dios, lejos de haber engaño, allí abunda la verdad. Y donde abunda la verdad, un sí o un no bastará. Así que Jesús nos llama a una ética de la sinceridad, en donde no tenemos que acudir a fórmulas, ¿cierto?, pomposas para que nos crean, sino que es la fuerza de nuestro carácter íntegro
la que es nuestro mejor aval para ser creíbles ante nuestro prójimo y ante los demás. Que la fuerza de nuestro sí, que el aval de nuestro sí sea nuestro carácter, que el aval de nuestro no sea nuestra integridad. Ese es el llamado al que Jesús nos hace en este pasaje. Así que cuando leemos este texto podemos hacernos la siguiente pregunta, y muchos han debatido en torno a este pasaje. ¿Será que Jesús está en este pasaje prohibiendo cualquier tipo de juramento y que un creyente, por tanto, no debiera nunca juramentar o jurar? Hay algunas tradiciones en la historia de la Iglesia que han aseverado esto, de que Jesús aquí está aboliendo cualquier tipo de juramento y que por tanto los creyentes hoy día no debiéramos juramentar. Sin embargo, es muy difícil sostener esto a la luz de una mirada panorámica de toda la Escritura. En primer lugar, porque en la Escritura vemos que Dios juramenta y que Dios hace juramentos. Y de hecho, la lectura que hacen muchos autores y personas en el Nuevo Testamento es que Jesús mismo es el cumplimiento de los juramentos que Dios hizo en su propio nombre al pueblo de Dios. Así que, en primer lugar, vemos que Dios juramenta. En segundo lugar, vemos que Pablo, un apóstol de Jesucristo, también realiza juramentos. Vemos ahí en Gálatas capítulo 1 que él llama por testigo a Dios para aseverar que lo que está diciendo es cierto. Así que si Jesús hubiera abolido los juramentos, obviamente Pablo, un apóstol de Jesucristo, no hubiera juramentado. Otro argumento para señalar de que Jesús no viene a abolir los juramentos es que Jesús al inicio del Sermón del Monte señala de que Él no ha venido a anular la ley, sino que ha venido a darle cumplimiento. Así que sería muy complejo que Jesús aboliera los juramentos cuando el mismo tercer mandamiento, ¿cierto?, del Decálogo, nos habla de no usar el nombre de Dios en vano. Por tanto, está incluido ahí en el tercer mandamiento la práctica de juramentar siendo sinceros y siendo íntegros. Así que en cuarto lugar, armonizando todo lo anterior, entendemos que cuando Jesús dice en el versículo 34, dice no juren en ningún modo, no se refiere aquí a que no juramenten nunca, sino que se refiere con la palabra modo a estas fórmulas que él pasa a describir y que ocupaban los fariseos para encubrir el engaño, ¿sí? Ya sea por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por tu cabeza, ya sea cualquiera la fórmula que estén ocupando para juramentar, él dice no apliquen eso, sino que al prometer, al comprometerse, al juramentar, que sea tu sí, sí y que tu no, no. Esta interpretación de este texto es muy coherente con la confesión de nuestra iglesia. Los teólogos de Westminster, allí en el siglo XVII, entendieron esto y en el capítulo 22 de la confesión de fe, ellos de hecho hacen un capítulo entero respecto a los votos y juramentos, señalando que ellos no deben hacerse en cada momento, que los juramentos no deben ser algo que tomemos a la ligera, sino que hay ocasiones solemnes, las cuales requieren un juramento solemne, el cual debe hacerse solo en nombre de Dios, hablando con completa sinceridad y sin esconder nada en nuestro corazón. Así que, en primer lugar, para concluir, ¿cierto?, me gustaría primero dejar eso claro. ¿Sí? Jesús no está aquí prohibiendo los juramentos, sino que está devolviendo a su pueblo, a sus discípulos, el llamado y el imperativo a la sinceridad y a la integridad. Dicho eso, ahora podemos hacernos la pregunta. Entonces, ¿cómo se relaciona este pasaje, este texto, con nuestra ética y con nuestra espiritualidad? Es muy fuerte, muy llamativo darnos cuenta
de que la distorsión que hicieron los fariseos respecto a esta enseñanza comenzó cuando ellos hicieron o cometieron una distorsión en su corazón. Es cuando ellos colocan su beneficio propio en el trono de su corazón y sacan a Dios como lo primero y colocan a su beneficio propio en el centro de su vida y en el centro de su corazón, que ellos cometen engaño y mentira. Cuando tú colocas tu beneficio propio en el centro de tu vida, tú colocas allí a un ídolo tan tirano que vas a ser capaz de manipular hasta el mismo Dios para poder conseguir aquello que a ti te promete seguridad, plenitud, estabilidad o bienestar. Así que la sinceridad y el llamado a ser sinceros no es un llamado ligero, no es un llamado suave, no es un llamado fácil, es un llamado a colocar a Dios de vuelta en el trono de tu corazón. Porque cuando tú colocas tu propio bienestar en el centro, entonces tú comienzas a engañar y a mentir para poder conseguir aquello que tú deseas. Así que esto no es una enseñanza tan simple como decirle a un niño, diga la verdad y no mienta, ¿cierto? Apelando a una conducta. Esto tiene que ver y está en juego aquí aquello que colocamos en el trono de nuestro corazón. Porque ¿cuántos padres no han querido educar a sus hijos para que sean sinceros, al mismo tiempo que mienten en las fichas sociales para el propio beneficio de sus hijos? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros no insistimos en que servimos al Dios verdadero, pero mentimos al ocultar nuestros pecados, al ocultar nuestros errores, para creer que de esa forma va a ser más fácil ser amados y ser aceptados? Así que la virtud de la sinceridad no es una virtud barata. La virtud de la sinceridad no es un llamado fácil y ligero. Es una pelea por colocar a Dios en el centro de tu corazón. Y todo el beneficio propio que tú buscas por medio de engaños, por medio de mentiras, toda aquella reputación intachable y excelente que tú buscas sostener por medio de ocultar verdad, por medio de engañar, es falsa, no te lleva a la plenitud y al ser amado y aceptado, porque lo único que te puede prometer plenitud, amor verdadero, aceptación genuina, lo único que te puede prometer dicha para el futuro, bendición para el futuro, lo único que te puede prometer bienestar para el futuro es Dios. Y el Evangelio es lo único que nos promete esto de manera genuina. El Evangelio nos dice que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para morir por nosotros, para de esa forma adoptarnos a nosotros como hijos amados. Así que nuestra vida ya no depende de lo que hagamos, de los engaños, de las pillerías que logremos hacer para asegurar nuestro futuro. Nuestra vida como hijos de Dios depende de los cuidados de nuestro Padre. Y David decía, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Así que cuando David está exclamando eso es porque son tantos los beneficios que Dios el Padre le ha dado que corre el riesgo de olvidarlos. Así que cuando tú intentas construir tu futuro en base al beneficio propio que tú puedas sacar por medio de los engaños, estás yendo por camino equivocado. Es en Dios donde está tu beneficio. Es en el Padre Celestial que te adopta en Jesucristo, en donde tú puedes obtener verdadera seguridad para el día de mañana, porque son los cuidados del Padre los que te sostendrán, no lo que tú logres por medio del engaño, de la mentira y de ocultar la verdad. ¿Dónde estás buscando tú la aceptación? ¿Dónde estás buscando tú el sentirte amado y acogido?
ocultando tus pecados, ocultando tus errores, mintiendo a los demás. Jesucristo te dice, ven a los brazos del Padre. Él te acoge con amor genuino, porque Él no espera de ti perfección para amarte. Él te conoce tal como eres. Por tanto, el Padre espera de ti sinceridad antes que perfección. Ven a los brazos del Padre. Él te acepta y Él te ama tal como eres. Así que solo cuando tú entregas tu corazón por completo al Padre, solo cuando tú te entregas por completo a Jesucristo, es cuando puedes comenzar a vivir en sinceridad y en integridad. Solo allí. Porque si Dios no está en el centro de tu corazón, si Dios y Jesucristo no están en el centro de tu vida, entonces tú colocas allí a un ídolo tirano que te llevará al engaño y a la mentira para conseguir aquello que tú buscas. Así que corre a Cristo, corre a los brazos del Padre, descansa en Él, entrega tu futuro a Él, entrega tu identidad y tu vida a los brazos de Él y encontrarás un amor genuino que te invitará a ser sincero y a vivir con integridad delante de los hombres, porque todo cuanto necesitas y cuanto deseas está en Él. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude en este gran desafío que nos deja su palabra. Le invito a que tengamos un minuto de oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas en esta hora con los ídolos de nuestro corazón. Señor, sé tú el centro de nuestra vida. Sé tú, Padre, el amor primero de nuestro corazón, para que estando satisfechos y completos en ti, ya no busquemos nuestro beneficio en otras cosas por medio de engaños y mentiras. Sé tú nuestro primer amor, para que estando completos y satisfechos en ti, ya no busquemos el amor de otros, la aceptación de otros, la admiración de otros, por medio del engaño, por medio de la mentira, por medio de ocultar nuestra verdad. Señor, cuida nuestra boca para que podamos ser sinceros e íntegros en aquello que pensamos, en aquello que creemos y lo que decimos, para que nuestro carácter como hijos tuyos, como ciudadanos del reino, pueda ser nuestro mayor aval. Ayúdanos tú, Señor, porque solos no podemos. Sé tú el centro de nuestra vida para ser fieles testigos de tu veracidad, de tu integridad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo grande a todos ustedes. Queridos hermanos de la Séptima Iglesia, os saludo en el nombre del Señor y damos muchas gracias a Dios por la palabra que hemos podido recibir este día domingo y también por la oportunidad que tenemos de adorar a Dios en su día. Los quiero invitar, queridos hermanos, a que tengamos un momento de oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos, antes de despedirme, quisiera darles algunas recomendaciones. Dar gracias a Dios, primero, porque el Señor nos ha permitido poder seguir sirviendo a la iglesia en este tiempo de pandemia. También, hermanos, quiero animarlos a que puedan llamarse a poder estar juntos. Si lo están haciendo, perseveren en aquello. Nuestro templo se cerró, pero la iglesia sigue abierta. Les mando un caluroso saludo, también de parte de mi familia, un abrazo grande y confiemos en el Señor, no decaigamos, sigamos leyendo la Escritura, sigamos orando, ya va a pasar esto y nos vamos a reencontrar. Que Dios les bendiga y les envío un abrazo. Que tengan una linda y bendecida semana.
Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos alabar, cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonar, su eterna honra proclamar, con voz de amor y gratitud. Amén. Queridos hermanos, antes de poder finalizar nuestro tiempo de adoración juntos, quisiera darles un aviso de parte del consistorio de nuestra iglesia y en específico de la tesorería de nuestra iglesia. Este aviso consiste en recordarles la dinámica que hemos adoptado para nuestro compromiso financiero con nuestra iglesia. Recordarles que desde que estamos en esta cuarentena y nos hemos visto privados de reunirnos públicamente, hemos adoptado un compromiso financiero por medio de 3 ítems distintos, ¿cierto? El primer ítem sería nuestro diezmo mensual, que es aquel dinero, ¿cierto?, que apartamos de nuestro sueldo en gratitud al Señor y que nos permite sostener todos nuestros programas y actividades como iglesia. En segundo lugar, o el segundo ítem, aparte del primero, sería una ofrenda mensual que vendría reemplazando aquella ofrenda que voluntariamente entregábamos cada domingo como parte del culto dominical. Y en tercer lugar, o el tercer ítem, sería la ofrenda de misericordia, que vendría reemplazando aquella canasta de alimentos que cada mes, ¿cierto?, presentábamos en nuestro culto el segundo domingo de cada mes. Esta vendría siendo ahora, ¿cierto?, una transferencia electrónica que está destinada para ser administrada por el cuerpo de diáconos para atender las necesidades de aquellos que están dentro de nuestra comunidad y que necesitan ayuda, están pasando por momentos difíciles laborales y laboralmente o económicamente, pero también para aportar algunas fundaciones que pueden llevar ayuda más allá de lo que nosotros lo podemos hacer como iglesia. Así que son 3 ítems distintos por los cuales estamos nosotros comprometiéndonos financieramente cada mes. ¿Qué es importante recordar hoy que estamos a primer domingo del mes de agosto? Es que cada vez que usted aporte en uno de estos ítems para nuestra iglesia, lo haga de manera separada, es decir, con 3 transferencias distintas. Sabemos también que hay algunos hermanos de nuestra iglesia que han tenido o tienen dificultad para poder hacer una transferencia electrónica y en este caso les animamos a que se contacten con la tesorería de nuestra iglesia para poder coordinar, ¿cierto?, esa otra manera, pero esto ya ha estado siendo atendido. Pero para aquellos que están haciendo la transferencia electrónica cada mes, queremos reiterarles esto. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en la dinámica de nuestro compromiso financiero mensual? Es que usted aparte su diezmo y lo envíe a nuestra iglesia, ¿cierto?, a nuestra cuenta por medio de una transferencia. Una vez que usted haga esta transferencia, entonces usted puede enviar el comprobante de esta operación a un correo que ha destinado la tesorería de nuestra iglesia. El correo es el siguiente y le voy a pedir a usted que lo anote ahí. Es tesorería.septimaipch@gmail.com. Se lo repito, tesorería.septimaipch@gmail.com. Usted termina de hacer esa transferencia, de enviar el comprobante señalando allí que es la transferencia de diezmo mensual, y entonces usted
no se para de su asiento, sigue con su celular o con su computadora ahí y realiza entonces una segunda transferencia. Obviamente aquí yo les estoy planteando en términos generales, no lo estoy obligando a hacer las 3 transferencias en la medida de lo posible de su bolsillo. Pero si va a hacer la segunda transferencia, la hace aparte, ¿cierto? Y entonces transfiere el monto, envía también ese comprobante al correo tesorería.septimaipch@gmail.com, señalando allí ofrenda mensual, ¿cierto? Y entonces, si usted aparte de eso quiere realizar una tercera transferencia para aportar, ¿cierto?, a la ofrenda de misericordia, realiza entonces otra transferencia aparte, envía una vez más el comprobante al tesorero, al correo de la tesorería, ¿cierto? Y entonces allí estaría facilitando mucho y agilizando la labor de la tesorería, pero también del equipo de diáconos, ¿sí? Porque mientras antes el equipo o la tesorería pueda distinguir el ingreso de esos dineros, antes puede entonces disponer el equipo de diáconos del monto de ofrendas de misericordia recaudado en el mes para poder atender las necesidades de nuestros hermanos y de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Así que es en pro de eso, en pro de llevar una ayuda oportuna, que nosotros queríamos recordarle la dinámica de nuestro compromiso financiero y exhortarle a aquellos que no lo han estado haciendo de esta manera, a que puedan hacer 3 transferencias distintas, pero además, ¿cierto? Aquí viene el factor nuevo, enviar esos comprobantes al correo tesorería.septimaipch@gmail.com. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de los miembros de nuestra iglesia que ha estado comprometido durante todos estos meses con el sostenimiento de la obra del Señor. Pero también quisiéramos animar a nuestros amigos, a nuestros hermanos que no son miembros de nuestra iglesia, pero están siguiendo los cultos cada domingo, están participando con nosotros y quisieran de pronto enviar una ofrenda de misericordia o enviar una ofrenda mensual para aportar a la obra del Señor. Quisiera invitarles a que se contacten al mismo correo y entonces manifiesten allí su intención de participar y les haremos llegar la cuenta de nuestra iglesia y todo lo necesario para poder participar. La obra del Señor está en pie, hay mucha necesidad y como iglesia estamos muy contentos de poder participar en la obra del Señor, pero tenemos que organizarnos para poder ser diligentes y oportunos en ello. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su aporte. Seguimos entonces viéndonos y creciendo juntos en la gracia del Señor.